Hola a todos, bienvenidos a esta canalización que ustedes han pedido mucho, pero ya saben que las canalizaciones se hacen cuando Tati siente el llamado, ¿verdad? Bueno, pues vamos con esta canalización, vamos a ver qué nos quieren transmitir los ángeles, los arcángeles, nuestros guías espirituales, qué mensajes importantes para esta semana que estamos prácticamente ya comenzando. Hoy es 14 de octubre de 2023 y estamos ya a mitad de este mes de octubre, ¿verdad? Bueno, pues vamos a canalizar mensajes. Estoy segurísima que van a ser mensajes muy, muy poderosos. Decirles que son lecturas generales, atrapen lo que sea para ustedes y lo que no, libérenlo al universo. Les mando muchos besitos, saben que los amo, los llevo en mi corazón. La familia de Mercy Tarot crece y todo eso es gracias a ustedes, porque sin ustedes nada de esto tendría sentido. El canal pertenece a ustedes, ¿verdad? Que son los dueños y señores de todo esto. Bueno, pues dándoles la bienvenida, enviándoles mucho cariño, vamos a comenzar. Vamos a ver por qué Tati ha estado tan inquieta desde por la mañana, queriendo hacer un interactivo de cabezotas, porque Tati también es cabezotas, y las energías y los ángeles y los guías diciendo, tú no te mandas, vas a hacer una canalización. Bueno, pues vamos allá. Les pido que se relajen, no piensen en nada, dejen que los ángeles y los guías nos hablen a través de las cartas y vamos a comenzar esta canalización. Invitamos a todos los seres de luz a que estén con nosotros y a que nos hablen en este momento. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver con qué energía están entrando ustedes y yo, por supuesto, porque esto también es para mí, en esta canalización. ¿Qué energía las personas que van a estar entrando hacia este video? Bueno, el espacio a entre medias. Hay aquí como un puente. Hay que unir dos partes. Hay que unir dos partes. Mira, la energía de este espacio entre medias habla de unir dos partes, dos mitades o dos situaciones que han estado separadas. Esto puede ser en cualquier área de nuestra vida. Por ejemplo, puede hablar también de equilibrio, de buscar un punto medio en cualquier situación de la que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Buscar un punto medio, por ejemplo, en un desacuerdo que tenemos con compañeros de trabajo, con nuestro jefe inmediato, desacuerdos que tenemos a veces con la familia, con nuestros hijos también, que por lo general casi nunca están de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros como padres siempre estamos aconsejando correctamente y los hijos se creen que lo saben todo, ¿verdad? Se creen, porque para nada nadie lo sabe todo, ni siquiera nosotros mismos, y a veces no se llevan por consejos, ¿verdad? Bueno, pues buscar un punto medio entre un desacuerdo con tu pareja, si la tienes, o un punto medio de equilibrio que una, ¿verdad? Que una esas dos partes, o buscar un punto medio también en nuestra soltería. Por ejemplo, si están llegando aquí personas que están solteras, en tu vida hay que buscar un puente, hay que unir dos situaciones, ¿verdad? Hay que buscar un equilibrio, porque de eso habla esta energía. Ahora bien, las personas que van a estar llegando hasta esta canalización están en medio de buscar este punto, valga la redundancia, punto medio, este balance, este equilibrio. Es decir, estamos en búsqueda de equilibrarnos, de unir lo que ha estado desunido, quizás de unir la familia, de unir a los amigos, de buscar puntos donde podamos estar de acuerdo, ¿verdad? Puntos de acuerdo, puntos de convergencia siempre. De tratar de unir lo que ha estado separado quizás por algún tiempo, por cuenta de malos entendidos, desacuerdos, discusiones, peleas, ¿verdad? Es decir, las personas que están llegando hasta este video están tratando de buscar un balance y un equilibrio en su vida entre lo que ha estado separado. Que ya te digo, para todos no va a ser lo mismo. Esta carta tiene el número 4, ¿verdad? Tiene el número 40. Por suma teosófica de 4 y 0 es el número 4. En numerología, el número 4 habla de estabilidad.
Por eso hablamos del punto medio, ¿verdad? De tratar de estabilizar las situaciones que han estado desestabilizadas. Por supuesto, lograr un balance y un equilibrio. Así que las personas que van a estar llegando hasta este video están en medio de esto, de buscar una paz interior, de buscar una tranquilidad. Si tú te fijas, mira, te lo voy a mostrar. Si tú te fijas aquí en el punto medio, ¿qué cosa es? Funciona como una capilla, ¿verdad? Como un templo. Y eso lo que representa, ese templo lo que representa como una glorieta, ¿verdad? Lo que representa en el tarot y los oráculos es precisamente en búsqueda de la paz interior. Cuando se busca el equilibrio y el balance en nuestra vida, logramos la paz interior. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los ángeles y nuestros guías espirituales, qué nos quieren transmitir. Buscando la paz interior. Las personas que van a estar llegando hasta este video o que están llegando ya hasta este video, lo que menos están es para conflictos y problemas. Necesitas paz, necesitas buscar ese equilibrio y ese balance, ¿verdad? Y estás en vísperas de encontrarlo, buscando un equilibrio en tu vida. Vamos a ver qué nos dice. ¡Wow! Bienvenido Arcángel Uriel. Cuando los ángeles y los arcángeles quieren hablar, no hay manera de grabar otra cosa, no hay manera de hacer nada más. Bienvenido querubín del cielo, el Arcángel Uriel, el querubín, el arcángel de fuego, el que rige el séptimo chakra, el chakra corona, que precisamente equilibra la espiritualidad con la materia. Poderoso esto. Arcángel Uriel. Vamos a ver. Bienvenido Arcángel Uriel. Ariel, perdón. El segundo chakra. Aquí tenemos a Uriel y a Ariel. Segundo chakra. Este arcángel también se le conoce como el Arcángel Jofiel. Segundo chakra. Chakra que es un chakra de mucha fuerza, queda ubicado en el vientre y también tiene que ver con nuestra pasión, activa la sexualidad porque está ubicado también en la parte inferior donde están los órganos sexuales del ser humano. Vientre también tiene que ver con la gestación de los bebés en las mujeres. Así que bienvenido Arcángel Ariel. Bueno, dos arcángeles y aquí tenemos la carta de las hostilidades. Voy a sacar una carta más. Me dice que saque una más. El ángel de la fuerza. Otra divinidad. El ángel número 50, el ángel de la fuerza. Esto está muy poderoso. Tenemos tres divinidades aquí. Y las hostilidades. Vamos a comenzar. Arcángel Uriel, ¿qué nos quieres transmitir? Arcángel Uriel, ¿qué nos dice el Arcángel Uriel a día de hoy? Esa paz interior que tú estás buscando no la vas a poder lograr si tú no logras equilibrar tu espiritualidad con tus acciones. Te has metido en situaciones donde tu propia intuición te ha dicho no lo hagas y ahí has ido tú. Es como cuando tú le dices a tus hijos, cuando tú le dices a un niño, no toques eso porque te vas a lastimar, no juegues con fuego, que te vas a quemar, no toques ese cuchillo que te vas a cortar, no vayas por ahí porque te vas a caer. Y los niños hacen exactamente lo que desean y automáticamente pasa lo que el papá le dijo. Es exactamente lo que ha estado pasando entre tú y tu intuición. Tu intuición, tu espiritualidad, tu tercer ojo. Has tenido discernimiento espiritual, has visto las cosas extremadamente claras, pero sin embargo tus acciones no están equilibradas con tu espiritualidad. Te has metido en situaciones y no culpes a nadie, porque tú no has hecho caso a tu intuición y a lo que tu espiritualidad te ha estado diciendo a gritos. Has tenido que vivir circunstancias que son exactamente consecuencias de no seguir tu intuición. No es culpa de nadie, ya buscar culpables no importa.
¿Qué te ha estado diciendo tu intuición? Y si tu intuición te está diciendo no vayas por ese camino porque has tomado ese camino, lógicamente la intuición no falla. Tú tienes una espiritualidad muy grande, tú tienes un discernimiento espiritual muy grande y sin embargo no has estado prestándole atención a lo que tu voz interior te ha estado diciendo. Incluso has tenido sueños reveladores y no has ni siquiera tomado el tiempo para saber qué te queremos decir nosotros, los ángeles y los arcángeles, a través de los sueños. Los has dejado como un sueño más en mi vida, no sé ni qué me quieren decir y lo has incluso hasta olvidado. Es tiempo de que comiences a escuchar tu voz interior. El primer punto de equilibrio que necesitas encontrar es el equilibrio entre tu espíritu y tu materia y tus acciones. Y actuar en consecuencia. Comienza a hacer meditaciones, conéctate con tu yo interior, conéctate con tu tercer ojo, conéctate con tu espiritualidad para que logres tener el discernimiento adecuado frente a cada circunstancia y cada situación que se presente en tu vida, porque de lo contrario se van a repetir ciclos en tu vida y se van a repetir situaciones que ya no tienen por qué volver. Necesitas escuchar tu voz interior y activar tu espiritualidad para que entonces actúes en consecuencia y no vuelvas a tropezar con la misma piedra cada vez. Cuando tu intuición te esté diciendo a gritos, a voces, no tomes ese camino, no lo hagas, aunque tu corazón lo desee, aunque tú lo quieras hacer con todas las fuerzas de tu alma, no lo hagas porque vas a vivir entonces consecuencia. Tu vida está ahora regida por la espiritualidad. Si no le haces caso a tu espiritualidad, tus acciones te van a llevar a tomar decisiones desacertadas todo el tiempo. Cuando tu intuición te diga avanza y tomes una decisión que te traiga paz en tu corazón, ahí es donde es. Es ahí lo correcto. Necesitas ¿qué? Equilibrio. Has estado separado. Punto medio, ¿verdad? Separado tu espiritualidad con tus acciones. Tu espiritualidad gritándote a voces una cosa y tú actuando como tú has entendido que ha sido correcto, pero al final has vivido consecuencias que no han sido las indicadas para ti. Incluso has vivido cosas que no tenías por qué vivir, que no te tocaban, pero tú las activaste, las atraíste a tu vida. ¿Por qué? Porque no seguiste tu espiritualidad. Necesitas buscar ¿qué? Un punto medio. Necesitas equilibrio, meditación y oración. Activa tu fe. Necesitas también, a partir de esta semana, poner en orden tu vida sentimental, tu vida amorosa y tu vida sexual. Puede ser que hayas estado dejando entrar a personas que no están en sintonía con tu energía y te han drenado tu energía. Incluso algunos de ustedes han tenido relaciones íntimas sin deseos, sin tener deseos de tenerla. Por ejemplo, si tienes pareja o si tienes una personita especial. Lo has hecho para satisfacer a la otra persona y te has olvidado de satisfacerte a ti mismo. Necesitas descubrir tu sexualidad, pero de una manera bonita, y dejar de querer siempre complacer a la otra persona cuando tú no estás siendo complacida. Tienes insatisfacciones que necesitas trabajar. Insatisfacciones corporales tuyas. Y no solamente sexuales, insatisfacciones, por ejemplo, de comerte una comida sabrosa. No, porque a mis hijos no les gusta que yo haga esta comida, yo no la voy a hacer. Pero me quedé con los deseos de comerme un pollo frito, por ejemplo. Pero no lo voy a hacer porque a mis hijos no les gusta, voy a complacer a mis hijos. Complácete a ti mismo. Y si tú quieres comerte una comida que sea solamente para ti, los demás si se la quieren comer bien y si no también, complácete a ti mismo. Tienes insatisfacciones personales, cosas que tú y solo tú las puedes satisfacer. Olvídate un poco de las otras personas y comienza a satisfacer tus deseos, a satisfacer lo que tú quieres en tu vida,
a satisfacerte a ti, a darte gustos. Comienza. Y en tu intimidad comienza a buscar tu satisfacción íntima. Cuando tú buscas tu satisfacción íntima, la otra persona también queda satisfecha. Habla lo que tengas que comunicar, comunícalo. Wow. Estás en medio de batallas. Puede ser que tus batallas sean internas, te dicen los arcángeles. Puede ser que tus batallas sean, quiero hablar, pero no es el momento. O no tengo cómo localizar a esa persona para decirle todo lo que tengo atorado en mi garganta. O quiero terminar una situación en mi vida, pero todavía no sé cómo. Quiero defenderme de esta situación, pero todavía no sé cómo. Este guerrero no tiene armadura puesta, pero sin embargo es valiente. Es valiente porque ha tomado la espada y va a luchar por lo que quiere. Tú eres ese guerrero. Lucha por lo que quieres. No importa si tienes la armadura. No importa si te hieren y te lastiman en medio de la batalla. Pero con valentía tú lo puedes alcanzar. Lo que sea que tú quieras alcanzar en tu vida. Y lo que tú desees terminar, llegó el momento de terminarlo. Si tú necesitas terminar una relación de trabajo porque tú sientes que ahí ya no es donde tú debes estar, termínala. Porque las oportunidades vienen delante de ti y tú vas a buscarlas, tú vas a luchar. Ahora, si tú te paralizas, por ejemplo, tienes una relación amorosa, sabes que no te respeta, que no te considera, o un contacto cero, ya no me quiere hablar, no me busca, me bloqueó. ¿Qué hacemos todavía esperando a esa persona? Finalizar, hay que luchar realmente por lo que uno merece en la vida, por lo que uno siente que merece en la vida. Y el que quiera estar a nuestro lado, que esté, y el que no, que se vaya. No es tiempo de estarle pasando la mano a nadie. Es tiempo de luchar por lo que uno quiere y tener lo que uno desea también. Y autocomplacerse. Es lo importante. Luchar por lo que queremos. Eres fuerte, demasiado. Pero a veces hay personas que ni siquiera han valorado lo fuerte que tú eres. Lo peor no es eso, porque lo que las personas piensen de nosotros o dejen de pensar, eso no es lo importante, te dice el ángel de la fuerza. Lo importante es que crees tú de ti. ¿Qué es lo que tú piensas de ti? ¿Crees que eres fuerte de verdad? Entonces lo eres. ¿Crees que eres débil? Entonces lo eres. De todas maneras, la fuerza vive en ti. Está de ti sacar a pasear ese león, sacarlo a pasear o dejarlo dormido. Y que las personas hagan contigo lo que quieran y que las personas se aprovechen de nuestra bondad y que las personas... Depende de ti. Sacar a pasear ese león que no va a agredir a nadie si no hace falta. Porque el león tiene esa característica. Agrede si hace falta. Y si no hace falta, no agrede. Si se siente en peligro, agrede. Pero si tú lo dejas tranquilo, no agrede. Entonces, queda de ti sacar a pasear a ese león que vive dentro de ti. Si te metes conmigo, si tú me agredes, aquí está el león. Pero si no, bueno, pues llevamos la fiesta en paz. ¡Wow! Esto está muy, muy poderoso. Dos arcángeles. Dos arcángeles. El querubín del cielo, el arcángel Uriel, y el arcángel Ariel o Jofiel, como se le conoce también. Vamos con 3 cartas del tarot. Vamos a ver qué nos dicen estas 3 cartas del tarot. Vamos a poner el ángel de la fuerza aquí. Bien, la carta del loco, la carta de la reina de espadas y la carta del 7 de espadas, exactamente. El loco. Tiempo de nuevos comienzos para ti. Tiempo de comenzar de cero y tiempo de hacer una limpieza en tu vida. El que quiera estar, repito, el que quiera estar en tu vida, va a estar. Te decían los arcángeles, ¿verdad? Y te decía el ángel de la fuerza. El que quiera estar en tu vida va a estar. Y el que no quiera estar en tu vida no va a estar. Hay un comienzo de cero que viene para ti.
para las personas que han llegado para esta canalización. Un comienzo de cero donde puede ser que venga un nuevo amor, puede ser que se restaure una relación en dependencia. Siente lo que te conviene y a partir de ahí mira las oportunidades que tienes delante. Y aunque tú desees, si no te conviene, no lo hagas. Sigue tu intuición, busca un punto medio y sobre todo lo que te robe la paz fuera de tu vida. Así podrás comenzar, valga la redundancia, un nuevo comienzo. Nosotros hacemos un nuevo comienzo cuando nosotros limpiamos nuestra vida de toda suciedad, de todo polvo, de toda basura. Sí, porque hay cosas en nuestra vida que funcionan como trash, funcionan como basura. Es tiempo de limpiar. Es tiempo de limpiar para comenzar una nueva etapa. Se está finalizando ya este año 2023 y seguimos parados en la misma posición que cuando comenzó y que cuando terminó el 2022 y el 2021. Es en serio, hay que hacer limpieza para recibir este año 2024 en bendición y que sea un buen año para todos. Que sea un buen año, pero sobre todo para ti personalmente. Limpieza y un nuevo comienzo. Tienes aquí una reina de espadas. La reina de espadas es la reina más inteligente de las 4 reinas y la más cortante también. Entonces, tú eres una reina, tú eres un rey. Tú no necesitas solamente a las divinidades y a Dios Padre Todopoderoso. Se respira aire, no se respira gente. Lo que se respira es aire. Lo que tengas que cortar de tu vida es tiempo. Es tiempo de bajar esa espada. Utiliza tu inteligencia, utiliza tu astucia. Las personas que están llegando hasta este video son personas muy inteligentes, son personas brillantes de mente, porque esta carta lo dice todo. Lo que tengas que sacar de tu vida es tiempo de. Se respira aire, no gente. Con la ayuda de Dios y las divinidades y nosotros mismos, claro que podemos. No permitas gente hipócrita a tu lado. No permitas personas que hoy sí y mañana no. No permitas tampoco vampiros energéticos. Toma distancia de ese tipo de personas. A ti te han traicionado mucho, te han herido mucho, te han lastimado mucho y tú has vuelto a dar oportunidades una y otra vez. Puede ser en el amor, con amistades, con familia. Das una oportunidad y vuelves a dar con ese corazón puro y sincero. No. Toma distancia. No es que tú te pongas con maldad. No. El mundo necesita bondad. Pero ya que el mundo no lo tiene, yo tomo distancia. Nada te puede obligar a estar cerca de una persona que hoy es sí y mañana es no. No, para nada. Tú no necesitas eso en tu vida. Y necesitas también hacer un plan. Organizar tu agenda con orden de prioridades. Y eso es todos los días. ¿Qué es lo que yo voy a hacer hoy? Después, ¿qué voy a hacer? Y así sucesivamente. Para que día tras día tu vida avance y sea una vida que vaya en evolución, en progreso. Y sobre todo, tomándote un tiempecito, el que cada cual decida, tomándote un tiempecito de tu día solo para ti. Ahí vas a escuchar música, vas a meditar, vas a leerte un libro o vas a pensar en la luna, vas a hacer lo que tú quieras. Aunque sea 5 minutos, solo para ti. Eso te hace falta. Eso te hace falta. Vamos a ver un ángel que te quiere hablar. Vamos a ver qué más te quiere decir un ángel. Vamos a ver qué ángel que te quiere enviar un mensaje. Bien, aquí está. Mira, está hablándote el ángel de la apertura. Aquí está. Y dice, no te preocupes y abre tu corazón. Puede que sufras un poco, pero seguro que vivirás mucho. Si la puerta de tu corazón está cerrada, la felicidad no podrá entrar en él. Abre tu corazón. Abre tu corazón y siente que tú vas a vivir mucho. Limpia tu vida de personas que no tienen por qué estar y abre tu corazón porque vienen personas buenas a tu vida y el que se quede también va a seguir a la par contigo. Y por supuesto que si tu corazón lo cierras, las puertas de tu corazón las cierras, la felicidad no entra. La felicidad depende también de cuán abiertos nosotros estamos a las cosas buenas de esta vida.
el ángel de la apertura. Vamos a ver qué te dice el arcángel Miguel. Vamos con el arcángel Miguel, el que imparte la justicia divina por orden del Dios Padre Todopoderoso. Vamos a ver qué te dice el arcángel Miguel. Y una oración, por supuesto, solo si tú deseas. Mira, te dice el arcángel Miguel, explora tus opciones. Tienes oportunidades delante de ti, te dice el arcángel Miguel. Es tiempo de explorar esas opciones que tenemos delante. Y dice, vamos a hacer una oración. Gracias, Dios mío, por tu amor y sabiduría. Gracias, arcángel Miguel, que me ayudas a ver, a comprender y a valorar todas mis opciones. Ayúdame, te lo ruego, a escoger las mejores opciones para mi salud, mi felicidad y el objetivo de mi vida. Esto habla de opciones y decisiones y de elegir lo que realmente es bueno para nuestra salud, para nuestra felicidad y para nuestra vida. Gracias, arcángel Miguel, en el nombre de Dios. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ponerlo por aquí. Gracias, arcángel Uriel, bendito seas, querubín del cielo. Ayúdanos y conéctanos con nuestra espiritualidad y nuestra materia. Gracias, arcángel Ariel, danos fuerza y equilíbranos en todo lo terrenal. Gracias, ángel de la fuerza, por estar con nosotros y darnos fuerza para enfrentar este mundo día tras día. En el nombre de Dios, amén, amén y amén. Bueno, pues espero, yo voy a tomar nota de esta canalización. Espero que les haya ayudado muchísimo. Hay que buscar la paz interior. ¿Cómo la buscamos? Con todos estos mensajes y ponernos en práctica, que esto no se lo lleve el viento. Claro que no, porque es para nosotros. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita y yo les deseo un excelente inicio de semana. Que todo lo bueno nos persiga, nos encuentre y se quede con nosotros para siempre. Namaste. Bye bye.